En la semana el Señor nos ha estado visitando durante la oración y hemos pasado, por lo menos en mi turno, que es en la mañanita, y me imagino que los otros turnos también, pero en nuestro turno el Señor nos ha estado moviendo a interceder por algunas cosas y ha estado poniendo algún sentir en nuestro corazón. Y yo creo que cuando el Espíritu Santo maneja algunos asuntos durante la intercesión, la oración, la adoración continua, son asuntos que necesitan ser colocados delante de la iglesia. Y en esta semana específicamente hubo un día que el Señor puso muy fuerte en mi corazón clamar para que Dios pusiera hambre en nosotros. Hambre de su presencia, hambre de su palabra, hambre de su santidad, hambre de su poder. Hambre de Él. Y fue un clamor muy fuerte, y yo siento que fue algo que el Señor dirigió en estos días. ¿Cuántos saben que cuando nosotros a veces cantamos o oramos, llega un momento en el cual el Espíritu Santo toma nuestra boca y literalmente lo que hablamos no es algo que fue concebido en nuestra mente, sino que fue concebido del Espíritu Santo? Y yo sé que cuando empezamos a clamar por hambre, este clamor venía de parte del Señor, porque solamente puede saciar a los que están hambrientos. A los que no tienen hambre el Señor no los puede saciar. El que no tiene hambre no busca comer. Y aunque el Señor tenga una mesa de banquete, esa mesa se queda intacta si su pueblo no tiene hambre. Y siento que el Señor estaba poniendo ese clamor en nosotros para poder bendecirnos con su mesa de banquete. Yo quiero hablar en este día del hambre, el hambre. Acompáñame a Proverbios 27, versículo 7. Proverbios 27, 7. Cuando lo tenga, diga amén. El hombre saciado desprecia el panal de miel. ¿Estoy bien en la porción? ¿Okay? El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. ¿Al hambriento qué le pasa con lo amargo? Hasta lo amargo se vuelve dulce al que tiene hambre, ¿no es así? ¿No les ha pasado que cuando no tienen hambre les pueden servir la mejor carne y el mejor guarnición al lado y usted no le sabe a nada porque usted ya comió antes o simplemente no tiene hambre? La mejor comida no le sabe a nada, pero cuando usted tiene hambre, pero mucha hambre, un bolillo de ayer con crema y un jalapeño en medio, ¿qué tal sabe? Mejor que cualquier comida en cualquier restaurante. O sea, no es tanto la comida, es el hambre, es el factor. Lo que nos hace disfrutar de una comida en realidad es el hambre. Por eso yo bendigo a los que siempre tienen hambre. Siempre disfrutan todo. Hay gente que hasta como agarran la comida con los dedos, hasta se antoja darle una mordida a los dedos de esas personas porque parece que está riquísimo, porque tienen hambre. Y aquí dice: el hombre saciado desprecia el panal de miel. La miel en realidad es algo muy rico, muy delicioso, que no hay nadie que diga no me gusta la miel.
Es algo dulce, más la miel natural. Pero dice, pero al hombre, pero al hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces la clave es el hambre. Y yo estoy hablando aquí de algo bien importante. Hay muchas personas que de repente empieza a suceder lo siguiente, y escúchame bien, identifícate, no juzgues a nadie, piensa en ti mismo, por favor. Pero cuántas veces, porque a mí me llegó a suceder, decimos, es que ya la palabra en la iglesia no está tan buena. Es que como que los temas del pastor o de los pastores o ya la alabanza no está tan buena como cuando yo llegué a la iglesia. Cuando yo llegué estaban bien prendidas. Esta iglesia era diferente a la iglesia cuando llegué. Y no es que la iglesia cambió, no es que el tema está malo, eres tú que no tienes hambre. ¿Y sabes por qué no tienes hambre? Porque ya te saciaste de algo más. Muchas veces no es que te hayas saciado. Voy a leer algo que escribe aquí. Físicamente, cuando una persona pierde el apetito, sabemos que algo malo está sucediendo en su organismo. Cuando alguien pierde el hambre, tiene algo malo sucediendo. Perder el hambre es motivo de preocupación. Cuando una persona pierde el hambre, en realidad está enferma. Está enferma, hay algo que está mal. Y el doctor inmediatamente checa de dónde viene esa enfermedad, empieza a checarlo, empieza a dar medicina, y algo que se busca hacer es que siga comiendo el paciente. Porque si no come, esa enfermedad va a empeorar, la enfermedad va a tomar control y va a destruir a la persona. Por eso tienen que comer y son forzados a comer. En los hospitales, cuando una persona está muy enferma de gravedad, pierde el hambre, ya no quiere comer. De hecho, generalmente cuando alguien está a punto de morir es porque ya no quiere comer o no puede comer, ya su cuerpo no recibe el alimento. Perdió el hambre. Necesitamos entender esto y necesitamos preocuparnos. Si tú no tienes hambre como ayer, como el tiempo pasado, si tú piensas que las cosas están sin sabor aquí, y yo quiero decirte algo, no es este lugar, eres tú. No soy yo, eres tú. Generalmente escuchamos la frase, no eres tú, soy yo. No somos nosotros, no es esto, eres tú. No es el Señor, no es la fe, no es la iglesia, eres tú. Algo anda mal en tu vida. Y necesitamos literalmente hambre de Dios. En la Biblia, muchas de las veces que aparece hambre, aparece con una connotación de juicio de Dios. Voy a enviar el hambre, voy a enviar la pestilencia, pero está hablando de un juicio y está hablando literalmente de un hambre física. Pero hay otros momentos en los cuales Él está hablando de un hambre espiritual, y es una hambre positiva. Cuando Dios envía hambre espiritual es algo positivo. ¿Me estoy dando a entender? Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 4 versículos 7 y 8. Amén. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. La iglesia de Corinto tenía un problema, ya estaba saciada. Ya no necesitaba, ya sentía que no necesitaba más. De hecho, ya menospreciaba a Pablo, que había sido el fundador de esa iglesia. Y es que habían entrado otros maestros, y bueno, los otros maestros que habían entrado, los buenos, los que menciona Pablo son buenos maestros. Apolo, ¿verdad? Pedro, son buenos maestros. Pedro era un apóstol, ¿verdad? Y en realidad el problema no está en Pedro, no está en Apolos. El problema es que se habían llenado de conocimiento y se habían, junto con el conocimiento, llenado de vanidad. Y yo te quiero decir algo, el propósito de cada tema y el propósito de cada reunión donde hay enseñanza no es que tú te llenes de más conocimiento, porque la palabra dice que el conocimiento envanece. Lo que edifica es el amor. Ahí mismo en Corintios.
Y muchas personas, sucede que cuando las personas vienen vez tras vez y están escuchando información, pero esa información no genera un cambio, y esa información no sale, no produce vida, no genera algo en el sentido de la ampliación del reino de Dios, de la evangelización, del discipulado hacia los demás, esa información se vuelve vanidad en tu vida y llega el momento en el que ya estás saciado, pero estás saciado solo de información. Y Pablo les decía, ¿quién te distingue? Dice aquí, ¿qué te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Los corintios se jactaban de tener mucha revelación, mucho conocimiento. Y dice Pablo, pero lo recibiste, ¿de qué te jactas? Ni siquiera fue algo que tú lo recibiste personalmente, fue algo que te dieron. En cada movimiento yo he visto, en cada movimiento mundial de diferentes índoles, en diferentes tiempos, he visto cómo los movimientos se llenan de vanidad con las revelaciones que Dios les ha dado. Y eso está sucediendo en este mismo movimiento en el cual estamos participando, ya está sucediendo. Gente que se está llenando de vanidad y ostentando la revelación como si ellos lo hubieran recibido personalmente, cuando en realidad no la dieron. Y gloria a Dios por las personas que nos ministraron esto. Así como Pablo ministró a Corinto todas las cosas que ellos sabían. Fíjate, la iglesia de Corinto presumía tener a los grandes apóstoles. Ahí en el 3, 21 y 22, no lo busques. Hablaban de Apolos, hablaban de Pedro o Cefas, se menciona Cefas, es Pedro, o Pablo. ¿A cuándo no les gustaría que nos echaran una visitada de vez en cuando Pablo por aquí para predicarnos? O que Pedro un día estuviera aquí predicando y platicando cómo fueron las cosas con Jesús, ¿no? O Apolos, que era el hombre elocuente, fervoroso, instruido en las escrituras, elocuente, ¿se acuerdan? ¿A cuándo no nos gustaría? Bueno, esas personas pasaban por la iglesia de Corinto y ellos presumían tener a los grandes apóstoles. Y también Pablo menciona que ellos eran dotados en palabra y en ciencia. En el capítulo 1, versículo 5, eran dotados en palabra y en ciencia. Y también en el capítulo 1, versículo 7 dice, ustedes tienen todos los dones. Por eso escribe un capítulo hablando acerca de los dones, pero dice, de nada sirven los dones si no tienes amor, o sea, si no lo aplicas. Era una iglesia que estaba muy crecida en muchos conocimientos, muy crecida en muchas cosas, en dones, en personal, en equipo, pero se habían envanecido y perdieron algo muy importante, el hambre. Y yo he notado eso también aquí. Si no en todos, en la mayoría. Y discúlpame que diga lo siguiente, no es con un espíritu de orgullo, pero yo te puedo decir algo bien honesto. Yo sé que en esta congregación Dios nos ha permitido tener buen alimento. Es más, bueno queda corto. Yo creo que tenemos un excelente alimento, pero cuando no hay hambre estamos perdidos, porque la mesa se queda intacta. Lo que estoy hablando no es una queja de veras, sino que yo tengo preocupación por el cuerpo de Cristo que está aquí, porque nosotros somos responsables de este rebaño. Ya estáis saciados, dice Pablo, ya estáis ricos, si nosotros reináis, o sea, ya el reino de Dios está entre ustedes, ustedes ya están propagando el reino de Dios, ya ustedes están caminando solitos, y dice, ojalá reinaseis, para que también nosotros reinásemos juntamente con vosotros. O sea, nosotros encendimos la pólvora, ¿verdad? Y que si está explotando, pues qué bueno, porque yo tengo parte en lo que está sucediendo, pero no está sucediendo eso en realidad. No están reinando, Dios no está gobernando sus vidas. Ustedes son personas envanecidas, sin hambre espiritual, y se están empezando a comer unos a otros. Después puedes leer el capítulo todo el capítulo 4 habla de todos los pleitos que había entre ellos, habla de todo lo que se levantó entre ellos, se estaba levantando entre ellos, que no era de Dios, no era de Dios. Y Pablo tiene que escribir esto. Necesitamos hambre. Necesitamos a Dios pedir por hambre, que Él produzca espiritualmente en nosotros hambre de su presencia,
de su poder, de su palabra, de su santidad, de su reino. Pida a Dios por hambre en este tiempo. Pida a Dios por hambre. Vaya conmigo a Lucas 6 ahora. Lucas 6, y vamos a leer el versículo 20 al 26. Lucas 6, 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Ay de los que están saciados en este momento. Ay de aquellos que se sienten saciados. Necesitamos hambre de Dios una vez más. Y lo voy a estar repitiendo porque creo que solamente repitiendo muchas veces una idea es que se nos queda en la cabezotota que Dios nos dio. Los que se sienten saciados el día de hoy, después tendrán hambre, cuando ya no pueda haber la oportunidad de saciedad. Los que se sienten ricos el día de hoy son personas de las cuales tenemos que lamentarnos, porque el día de mañana se darán cuenta que son pobres y ya no hay tiempo para adquirir riqueza espiritual. La oportunidad es hoy. La oportunidad de obtener riqueza espiritual es hoy. La oportunidad de ser saciados por la palabra de Dios verdadera es ahora, teniendo hambre. Si tú vienes a la reunión sin hambre, si a veces no tienes ni ganas de venir, cuidado. Ay de ti, como dice aquí, ay de vosotros. Ay de vosotros. Hay una porción que hemos estado recurriendo muchas veces, que hemos estado leyendo, y yo creo que es del Señor, y quiero que la leamos una vez más y que analicemos otra vez esta porción, uno de sus versículos, que es de Deuteronomio 8. Hemos estado leyendo Deuteronomio 8 del 1 al 4, pero hoy vamos a leer de Deuteronomio 8 en el versículo 3. Y dice: y te afligió. ¿Quién aflige? Así es. Y te hizo tener hambre. ¿Qué es lo que hace el Señor? Te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre o vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El maná que comía Israel, recuerda, el pueblo de Israel sale de Egipto y allá eran esclavos y allá eran azotados, allá estaban bajo esclavitud. El niño que nacía dentro del pueblo de Israel nacía esclavo y su único proyecto de vida era ser esclavo. ¿Me explico? Cuando un israelita nacía, sabía que su futuro era ser esclavo y no tenía una idea o no tenía una aspiración a subir algún escalón en su nivel social, en su nivel económico. Siempre sería esclavo. Y Dios lo saca, lo liberta con mano poderosa, lo lleva al desierto. ¿Y qué encuentra en el desierto? En el desierto no hay nada, no hay tiendas, no hay Walmart, no hay Costco, no hay Sam's, no hay Aurrerá, no hay la Comercial Mexicana, no hay la tiendita de Don Pancho. En el desierto nada más hay arena. Y Dios lo saca al desierto con un propósito: afligirlo. ¿Por qué lo quería afligir? Porque en realidad, aunque los había sacado de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. Y muchos, aunque han sido lavados con la sangre de Jesús, aún Egipto permanece en sus corazones.
Y muchas personas aún tienen hambre de lo que comían en Egipto. Y empiezan a quejarse con Dios. Claro que se quejaban delante de Moisés y no sabían que se estaban quejando con Dios. Y decían: tenemos añoranza de lo que comíamos allá. Pues sí comías aquello, pero bien poquito y bajo esclavitud. Pagabas 30 veces más por lo que comías. Y entonces Dios les dice: les voy a dar maná. Y entonces aquí la palabra dice: te di maná, comida que tú no conocías. El maná fue una comida que nunca habían visto y que cuando cesó, que entraron a Israel, nunca más volvieron a ver. Era pan del cielo. Y más que pan del cielo, más que una comida que caía del cielo, en realidad lo que caía era la promesa de Dios cumpliéndose cada día sobre el pueblo de Israel. Estaba leyendo hoy en Primera de Reyes, ahí la historia de Elías cuando lo manda al arroyo y le dice: todos los días vas a beber del arroyo y voy a enviar cuervos que te lleven pan y carne mañana y tarde. ¿Te imaginas el susto y la admiración de Elías sentado ahí a la orilla del arroyo y de repente llegaban varios cuervos, unos con pan ahí de alta fibra, ¿verdad? Eran los cuervos que visitaban. Los que no conocen alta fibra, es una panadería de las más caras y mejores de León. Y llegaban con su pan de alta fibra y otros con un pedazo de carne de allá del Rincón Gaucho, ¿verdad? Y varios pedazos, y comía Elías comida que Dios le mandaba a través de cuervos. Dios cumpliendo su palabra. Lo que Elías experimentó, lo que el pueblo de Israel experimentó, no fue solamente comer algo físico, era Dios cumpliendo su promesa de sostenerlos. Por eso dice aquí: para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. Es que no vivimos de pan, vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios. Y vamos a ver más adelante, que el maná en realidad era Cristo. Era una figura y una sombra de Cristo ese maná en el desierto. Aún el agua que recibieron de la roca era Cristo. Acompáñame a 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 3 y 4. ¿Lo tienes? Dice: y todos, está hablando del pueblo de Israel en el desierto, y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Se dan cuenta? Era un alimento espiritual, era maná, era físico, pero era espiritual porque era Dios cumpliendo su palabra. ¿Me estás oyendo? Entonces di un amén, por favor, despierta allí. Bueno, algunos se murieron de hambre, ¿verdad? Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquella roca que Moisés golpeó la primera vez y que la segunda vez, bueno, que 2 veces golpeó una peña, ¿verdad? Pero la primera vez era Cristo dando agua. Dime ¿qué posibilidad hay que en un desierto seco, estéril, árido, cualquier roca que tú le veas, cuando la golpees salga agua? Era Dios cumpliendo su palabra. Y dice que esa roca de donde bebieron era Cristo. El pan era Cristo. Acompáñame ahora a Juan capítulo 6. Juan 6, versículo 32 en delante. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquello que Moisés pareciera que les dio en el desierto, en realidad no era el pan del cielo, era una sombra de lo que Dios haría con la humanidad, con sus hijos. Es el Padre que nos da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo. Cristo fue el que descendió del cielo. Dios se hizo hombre.
para morir por nuestros pecados, para vencer a Satanás, para reconciliarnos con Dios. Él descendió del cielo para resolver nuestro problema fundamental, nuestro problema eterno. Estábamos destinados a una eternidad en un lago de fuego. Estábamos destinados a una eternidad separados de Dios, comenzando aquí en la vida en la tierra y continuando en el infierno, continuando en el lago de fuego. Ese era nuestro grande problema. Vivíamos muertos en delitos, en pecados, esclavos de Satanás, esclavos del pecado, sin alegría verdadera, buscando la alegría pero encontrando solamente la tristeza, el dolor, el gemido, el lamento. Y Dios envió el pan, Dios envió el alimento, Dios envió a una persona llamada Cristo, el Cristo que se hizo hombre. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre ese pan. Todavía no estaban entendiendo. Señor, danos siempre ese pan. Frases religiosas. Considero yo que fue una frase religiosa: Señor, danos ese pan. Y Jesús les dice: yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es el pan de vida, es la roca del desierto, es el pan que alimenta, es la roca que da agua. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Y pasa lo mismo el día de hoy. Muchos dicen creer, pero no creen, porque no van a la roca a beber, no van al pan a comer. No tienen hambre. No tienen hambre. Dicen creer en Cristo, pero no comen de Cristo, no beben de Cristo. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios es que comamos ese pan, que al ver a Cristo, que al escuchar a Cristo, que al escuchar el mensaje de que Jesús es el Cristo que resolvió mi problema, yo obtenga vida eterna. Al creer en Él, yo resucite en el día postrero. Y luego Jesús empezó a hablar y a decir: mi carne es verdadera comida, hablando del pan y hablando del agua. Recuerda, son metáforas. La roca era Cristo porque dio agua. El maná, el pan que cayó durante 40 años, era Cristo porque saciaba el hambre y sostuvo con vida a todo un pueblo. Y ahora Cristo está diciendo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy la verdadera bebida. Y después empieza a decir en ese mismo capítulo: mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Ustedes tienen que comer mi carne, beber mi sangre. Y se escandalizaron porque no entendieron que eran palabras espirituales. No entendieron el concepto. Y muchas veces también aquí no se entiende el concepto. Si yo quiero comer a Cristo, yo quiero beber a Cristo. Sí, y no se entiende. Siguen sin entender todavía lo que es la fe en Cristo. Y se escandalizan, hablan mal de Él, dejan de seguirlo. Y luego en el versículo 56 de ese mismo capítulo, Él dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Él estaba hablando de comer a Cristo. Yo quiero decir, aquí necesitamos hambre de Cristo todos los días. Necesitamos hambre de Cristo todos los días. Necesitamos hambre de Jesús el Cristo todos los días. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuántos quieren vida eterna? Así es. La iglesia se harta rápidamente del pan del cielo, como le sucedió al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, escúchame,
Imagínate qué sucedería contigo inicialmente, porque nos pasaría lo mismo que al pueblo de Israel, pero inicialmente cuando tú salieras a tu jardín y de repente un ángel te dijera, una noche anterior un ángel llega y te dice, Dios dice que ya vas a dedicarte al evangelismo mundial y no tienes que preocuparte por tus ingresos, porque todos los días te voy a enviar pan del cielo. Y en la mañana salieras y estuviera así un montón de bolillos calientitos en el jardín. Pero bolillito, ¿han visto ese bolillo que lo cocinan junto con chorizo y queso ya mezclado? De esos bolillos hablo. Y todos los días, mi vida, ya hace hambre, no, pues sal mi vida, ve, pues porque las esposas siempre lo mandan a uno en la mañana, ¿verdad? Y ahí va uno a agarrar el pan y todo, pues aquí está en la mesa calientito, pártelo y cómetelo. Pero después de 4 días, ay, otra vez ese pan, otra vez ese maná. He escuchado una canción de un americano llamado Keith Green, una canción que habla acerca de salir de Egipto. Dice, ay Señor, manhamburguesa otra vez, manataco, ya Señor. El pueblo se aburrió rápidamente. Vamos a Números 11. Números 11. Números 11. Y vamos a leer del versículo 1 al 6. Dice, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Ahorita voy a hablar de algunas quejitas que he escuchado por aquí. Y me las van a aguantar. Y el que no me las aguante, pues lo único que va a pasar es que se va a ir. Y no lo deseamos. Pero ¿qué se va a hacer? Ojalá y esta palabra te cambie. Nos cambie, me cambia a mí. Me uno, soy cuerpo de Cristo también. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira. Lo oyó Jehová, ¿y qué le ardió a Dios? Se enojó, se puso bravo. ¿Sabías que Dios es de mecha corta? Lee el Salmo 2, honrad al Hijo para que no se enoje y seáis y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Ándele. Se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Se quemaron. Dios se enoja y una parte del campamento, me imagino que donde estaban los quejumbrosos, se quemaron, se empezaron a quemar por dentro. Así de grave es. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Tabera significa incendio. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer qué? Carne. Ya no queremos pan, queremos carne. Pero todo empieza con que la gente extranjera que se había mezclado con ellos. Juan dice en primera carta de Juan, creo que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, y salieron para que se manifestara que no eran de nosotros. Hay mucha gente que está mezclada aquí, que no es del reino. Y que empiezan a tener un deseo. Mira cómo dice la palabra aquí, dice, y tuvieron un vivo deseo. Dijeron, ay, McDonald's, Burger King, Carl Jr., las tripas de Don Juan, los tacos del Copacabana. La gente extranjera, porque no se ha convertido, porque no ha salido Egipto de ellos, tienen hambre y sed de lo anterior. Influenciaron a la congregación y empezaron a clamar por carne. Y fíjate lo que dice en el versículo 5: nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Y mira qué mentirosa, de balde. Ándale, sí, como no. De balde, muéstrame la espalda.
llena de marcas de los azotes. ¿De balde? ¿Cuál balde? De los pepinos. Ay, aquí está el club de fan de los pepinos. Pepino. ¿A quién se le antoja un pepino? Más que en el calor con su salsita tajín, ¿verdad? Pero bueno. Los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Fíjense de lo que tenían hambre, cebollas y ajos. Por eso cuando hablaban salían cebollas y ajos de lo que ellos hablaban, ¿verdad? Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná de nuestros ojos. Y con eso estaban despreciando la comida de Dios. Estaban menospreciando el milagro diario. No sé si te das cuenta. Estaban menospreciando un milagro diario. Dios dándoles alimento diario sobrenatural. Y ese alimento en realidad era Cristo. Y lo aborrecieron, se quejaron. Y viene juicio de parte del Señor. Después lee todo el capítulo. Viene juicio por menospreciar la mesa del Señor. Y la iglesia pierde rápidamente el apetito y se queja del pan del cielo. Te voy a decir algunas quejitas. Vamos a seguir escuchando todavía de Jesús el Cristo. La gente se ha quejado. Es que ya nada más es Jesús el Cristo. Pastor, siempre lo mismo, nada más las 2 elecciones y las 3, cosa que es mentira, cosa que es mentira, porque aunque nuestro tema siempre es su base es Cristo, pero el Señor nos ha dado aquí, ayúdenme con ese bebé a llevarlo allá, para eso abrimos la ventanita allá, para que pudiera estar allá atrás sin hacer ruido aquí adentro. Hay una comida muy variada en este lugar. Hay un alimento muy profundo en este lugar. No nada más estamos diciendo todo el día Jesús el Cristo. Claro que enseñamos a Cristo porque Él es todo. Él es el alimento que Dios nos da. Pero se empiezan a quejar. Y la iglesia también se empieza a quejar porque ve algo como monótono, piensa que es algo sin tanto valor, menosprecia ese pan. Pero quiero decirte que algo que he aprendido de unos hermanitos que nos trajeron ese mensaje es que cada vez que yo les escucho ese mensaje es nuevo para mí. Algo tiene que es nuevo y profundo. Y a donde voy en la Biblia encuentro el mensaje, encuentro a Cristo, porque Él está en todos lados. Ves a la roca, ves a Cristo. Ves el maná, ves a Cristo. Ves la serpiente de oro, ves a Cristo. Ves el tabernáculo, ves a Cristo. Ves la distribución del pueblo de Israel, ves a Cristo. Ves la tribu de Judá, ves los nombres de las tribus de Israel, ves a Cristo en cada tribu. Ves cada ornamento de la vestidura sacerdotal, ves a Cristo. Ves a Cristo en los 6 días de la creación, ves a Cristo en cada lugar. En cada lugar vemos a Cristo y la gente empieza a decir, ya me harté de ese maná, ya quiero carne. ¿Qué es carne en realidad? ¿Qué es lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel? Es la comida de Egipto. Es el pecado. Es la vida libertina. Es la vida acomodada. Literalmente Egipto los tenía tan enceguecidos que preferían ser esclavos comiendo aquella comida que ser libres comiendo maná. ¿Me estás escuchando? Preferían ser esclavos comiendo pepinos, cebollas, ajos, puerros, sabrá Dios qué es eso, pescado. Preferían ser esclavos comiendo aquello que ser libres comiendo maná. En el tiempo de Daniel, él también tuvo esa prueba en su vida. Y dice la palabra ahí en Daniel 1, versículo 8, y se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey y con el vino que él bebía. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pues que era una comida muy cochina. No, era comida de los gentiles. El pueblo de Israel tenía en la ley de Moisés, ¿verdad? Ahí
en Levítico especificado qué podía y no podía comer. Y los babilonios comían comidas que eran impuras a ojos del judío: cerdo, ¿verdad? Diferentes tipos de aves, diferentes tipos de peces. Ahí dice cómo debían ser los animales, si tienes camas, si no tienes camas. Si no tienes camas no lo puedes comer. Entonces nada de langosta, nada de camarones, nada de ese tipo de cosas podían comer, y otros animales no podían comer eso. Entonces cuando Daniel llega, imagínate la mesa de Nabucodonosor. Gracias, metí el C antes del B. Nabucodonosor. Era una mesa, yo me imagino que era una mesa con la comida más exquisita. Yo creo que tenía un chef francés. Y todo olía bien, todo sabía bien, solo que era comida que Dios había prohibido en su ley. Y Daniel dice, Daniel es esclavo. Acuérdate que Daniel es un jovencito, máximo 18, 19 años o hasta menos, podría ser 14 a 16 años. Él y todos sus amigos eran príncipes que venían cautivos de la deportación. Y cuando entran al palacio del rey, entran porque son príncipes y entran con un proyecto. Van a ser instruidos en toda la ley, la lengua y la ciencia de los caldeos. Solo que para vivir en el palacio del rey, ellos tenían que ser castrados, porque no podía haber hombres en su virilidad. Tenían que ser eunucos. Y pasan por la castración. Soy un esclavo. Estoy lejos de mi tierra. Me quitaron mi virilidad. Parece que Dios no está aquí. Parece que Dios me abandonó. Toda mi nación fue destruida a espada. Mis mujeres, mis hermanas, mi madre, mis parientes, todas matadas a filo de espada, violadas, destruidos. Y los pocos que estamos aquí somos esclavos. Y ahora llego aquí y me meten al palacio y me dejan comer con lo mejor del banquete del rey. ¿Qué hubiera hecho cualquiera? Pues a comer. Atáscale. A comer. Ya Dios no está con nosotros, pero Daniel continúa temiendo a Dios. Y Daniel sabe que él tiene un propósito todavía en la vida. Y dice, y Daniel se propuso en su corazón. Es una decisión interna, es una decisión de tu corazón, es una convicción, es carácter. Y yo decido, dice Daniel, no me voy a contaminar. Yo podría haber salido de Israel, pero Israel está en mi corazón. Podrán haberme sacado de la tierra que Dios prometió, pero yo sigo siendo propiedad del Señor. Yo sigo siendo el Israel de Dios en donde quiera que yo esté. Así sea en medio de los babilonios. Yo no voy a contaminarme con esta comida. El jefe de los eunucos, el jefe de los jóvenes dice, es que no puedes, tienes que comer, no, prueba 10 días. Nosotros vamos a comer legumbres. Si al cabo de los 10 días nosotros nos vemos más flacos, más débiles, entonces sí, te obedezco y como lo que tú quieras. Pero hace la prueba y su rostro es 10 veces mejor que el de los jóvenes. Y el día que le hacen la prueba, todos los jóvenes no se encuentran como Daniel y sus 3 amigos. Son 10 veces más inteligentes y ellos son elevados a niveles de gobierno en Babilonia. Y Daniel llegó a ser uno de los 3 sátrapas del reino de los medos y de los persas. Y Daniel obtuvo revelación del Cristo. Lee Daniel capítulo 9. Él profetiza la fecha que iba a llegar el Cristo, la primera y la segunda venida. Daniel ve el final de los tiempos. Todo comenzó porque él se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni de su vino. ¿De qué nos está hablando esto? Solamente obtendrán revelación los que aman la palabra de Dios, el maná de Dios, a Cristo. Solamente los que tienen hambre y sed de su palabra, los que no están saciados. ¿Quiénes son los que están saciados? Los que se están comiendo el banquete de Nabucodonosor. Los que están comiendo lo que el mundo les da, esos están saciados. Mira lo que dice Juan otra vez. Vamos a Juan 6 nuevamente, versículo 63.
Vamos a leer desde el 60. Al oír las palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué es si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús les está diciendo: miren, no se escandalicen, no van a comerse mi carne ni van a beber mi sangre. Yo voy a subir enterito al cielo. Me van a ver la carne, van a ver cómo mi carne se va. Jesucristo subió en carne, ¿sabían eso? Él resucitó y ascendió al cielo en carne. Él tiene un cuerpo glorificado, y eso es impresionante. Lo que le estoy hablando, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Está hablando de sus palabras. Llenarnos de sus palabras. Él es la palabra que se hizo carne. El maná de Dios, el maná que desciende del cielo, el pan que desciende para dar vida eterna, son las palabras de Cristo, la revelación de Cristo. Y Daniel, cuando estaba ahí en Babilonia, aunque era física la comida, él se estaba proponiendo algo que era espiritual, porque todo era tipo de lo espiritual. Yo no voy a contaminar con Babilonia. Estoy en Babilonia, pero Babilonia no va a entrar en mí. ¿Me estás oyendo? Estamos en León, Guanajuato, México, un país alcohólico, un país idólatra, un país lépero, un país truán, mal hablado, mentiroso, sin carácter, sin disciplina, sin reglas, sin ley. Pero México no va a entrar a mi corazón, porque yo pertenezco al reino de los cielos. Aunque estoy aquí, no me voy a contaminar con la comida de México. Amo a mi país, pero yo estoy hablando del sistema caído, espiritualmente hablando aquí. México yace bajo las manos de Satanás. Y aunque soy mexicano, México no me va a penetrar. Yo voy a penetrar a México con el reino de los cielos. ¿Te imaginas? La decisión, dices, Daniel se propuso en su corazón. La decisión fue tan firme que él vivió toda la vida viendo cómo los demás comían de esas comidas y las disfrutaban. ¿Te imaginas la mejor carne, el mejor vino? Y Daniel con su Tupperware y sus verduritas bien cocinaditas, bien sabrositas, salecito y todo, todos los días. Pero cuando el rey tuvo un sueño y nadie se lo podía declarar, Daniel tuvo interpretación. Daniel tuvo revelación de todos los reinos que habría desde esa época hasta el día de hoy. Cuando vio la estatua con la cabeza de oro, cuando vio el macho cabrío y cuando vio el carnero y el pleito entre ellos, él vio el reino de Grecia, cómo fue el reino de Grecia que destruyó al imperio medo-persa, y después ese reino fue dividido, y él vio cómo de ese reino se iba a levantar el anticristo. Él vio todo eso, y da detalles de cómo iban a ser esas personas, cuántos reyes iban a ser, el cuerno pequeño y todo esto, y al final ve la revelación de los últimos tiempos: los entendidos resplandecerán. Todo por comer su Tupperware con vegetales. Tú has sido llamado a grandeza, has sido llamado a reinar, has sido llamado a ocupar un asiento del lado del rey, y ese asiento del lado del rey son tronos. Muchos han sido llamados a gobernar en el reino milenial de Cristo, pero muchos no van a llegar a esa meta porque el día de hoy están comiendo la comida de Nabucodonosor. Muchos están
esclavos de sus celulares, que tienen Facebook y las redes sociales, atrapados siempre ahí viendo cosas y porquerías, atrapados de su televisión a cable, ¿verdad? O su señal ahí de lo que sea, Netflix o tantas cosas que hay que ofrecen programación. Yo tengo Netflix y ¿cuánto tiempo duro buscando algo bueno, Tere? Cuando queremos ver algo, a veces he llegado a durar 1 hora buscando algo porque no hay, porque no se presta, porque no se puede ver. Y Tere me dice, ya déjale, mejor pon una predicación de Marvin, me dice. Y a veces generalmente hacemos eso, o ponemos las noticias, ¿verdad? Porque no hay mucho que ver. Pero hay muchos que no tienen temor de Dios y ven cualquier cosa que les ofrezca la televisión, aunque tenga lenguaje lésbico, lenguaje homosexual, pedófilo, profano. Aunque esos programas solamente crean en ti un deseo por obedecer y servir a Mamón, el dios del dinero, vanidad y tantas cosas. Comiendo la comida de Nabucodonosor, y después llegan a la iglesia y ya están saciados y ya no tienen hambre, no tienen apetito de venir a orar junto con nosotros. Eso es algo triste todavía. Bendigo a los hermanos que vienen a los turnos, pero insto a los que todavía no vienen a los turnos. Qué tristeza que después de tantos años no te caiga el 20, que eso es vida o muerte espiritual. El Salmo dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron en la ciudad de Jerusalén. Los que aman estar aquí. Tienes hambre de estar en el culto. Si ya no tienes hambre de relacionarte con la iglesia, hay muchas personas que no tienen hambre de estar entre los hermanos, de ir a la iglesia. No, es que todos son falsos, todos son hipócritas. Qué aburrido ir a la iglesia. Estás saciado del mundo. Es que te la has pasado sentado comiendo el puerquito de Nabucodonosor, el vinito de la mesa real de Nabucodonosor. Tampoco reinarás. Saciados, se sientan ricos. ¿Sabes qué? No solamente las palabras de Cristo son espíritu y son vida, dice ahí, la carne para nada aprovecha, pero también las palabras del mundo son muerte. Son espirituales y son un espíritu de muerte. La palabra no solamente oída, la palabra también impresa, revistas, libros. Hay mucha literatura que es muerte. Hay muchas cosas que no debes de leer. Yo no te voy a decir cuál es. El Espíritu Santo de Dios te dice esto, no. Y algunos jóvenes dicen, hermano, entonces ya no tengo que estudiar. No estoy diciendo eso. Daniel aprendió la lengua y la ciencia de los caldeos, pero no se contaminó en su corazón. Un día, cuando ya era viejo, le quisieron poner un 4, lo querían tirar, era un golpe de estado en realidad, porque él era uno de los 3 sátrapas. Lo quieren matar, ¿verdad? Los hombres de ahí de Babilonia, y le dicen al rey, era el rey Ciro, creo que era Ciro. Era uno de los reyes medos y persas. Y le dicen, establece una ley que en un periodo, creo que era de 1 mes, que nadie ore a ningún dios. Y él pone su sello en el juicio, en la ley, y dice que Daniel, cuando se entera de esto, él sabe para quién iba. Abre las ventanas para que todos vean y se arrodilla 3 veces al día hacia Jerusalén, adorando y orando y buscando al Rey de gloria. Buscando, porque cuando oramos, Daniel no solamente era orar, cuando oramos, velo en Daniel, Dios nos habla. Cuando adoramos, Dios nos habla y nos ministra. El pan del cielo cae cuando nosotros buscamos su presencia. Cristo es revelado cuando vamos a la oración, cuando vamos a la adoración, cuando vamos hacia la palabra y estamos buscando ahí a leer ese precioso libro que llamamos hoy Biblia. Al leer ese precioso libro, Cristo nos está siendo revelado y el pan está siendo dado a nuestras vidas. Las palabras impresas se vuelven vida.
Y no solamente las palabras que leemos, sino cuando oramos escuchamos a Dios y Dios nos empieza a ministrar. Y empezamos a ser saciados del pan del cielo y te conviertes en lo que comes. ¿Sabías eso? ¿Sabías que si te la pasas comiendo gorditas de la calle llenas de aceite, todas gordurosas, todas aceitosas, te vas a convertir en una gordita también, o en un gordito? Pero cuando comes maná, te vuelves maná y tu lenguaje es maná. Los que comen maná, los que comen a Cristo, los que comen su palabra, llegan a hablar las palabras de Cristo y la gente se alimenta de tus palabras, porque el maná que comiste es el maná que tú das. Pero cuando te llenas de los puerquitos de Nabucodonosor, cuando te llenas de la comida del mundo, lo que expresas son puerquitos, comida vil y despreciable, chistes sexuales, palabras deshonestas, truanerías, dobles sentidos, bajeza, vanidad, orgullo, soberbia. Eso es lo que sale de ti, porque te está llenando de Nabucodonosor. Pero tienes que llenarte de Cristo, tener hambre y pedirle al Señor: Señor, dame hambre. Pero ¿cómo viene el hambre? Cuando dejas de comer. Tienes que dejar de comer la comida de Babilonia. Tienes que dejar de desear los pepinos y los ajos y las cebollas de Egipto, y dar gracias por el maná que está todos los días ahí presente para tu vida. Tienes que dejar espacio para el hambre. Nunca vas a tener hambre si sigues comiendo esa comida. Mira lo que dice Amós 8. Ve conmigo a Amós 8. Que esta promesa de Dios venga sobre nuestra vida el día de hoy. Amós, capítulo 8, versículo 11. Cuando lo tengas, di amén. Aleluya. He aquí vienen días. He aquí vienen días, dice Jehová del Señor, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Que el Señor envíe un asco espiritual a nuestras vidas, asco del mundo. Que el Señor empiece a poner asco del mundo, que nos empiece a dar asco lo que vemos en la tele, lo que escuchamos. Hermanos, la música también es la comida de Nabucodonosor. La música del mundo es comida de Nabucodonosor. ¿O no son palabras? Son palabras. Jóvenes, la música del mundo es la comida de Nabucodonosor. Pero el Señor está enviando hambre de su palabra, hambre de Cristo, de querer conocer más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo, más Cristo. Yo quiero más de Jesús el Cristo. Yo quiero más. No quiero nada más levantar el dedito. Quiero que Cristo sea revelado a mi corazón. Solamente habrá un tiempo en el cual la iglesia ya no tendrá más hambre ni sed. Va a llegar un día en el cual la iglesia no va a volver a tener hambre ni va a volver a tener sed. ¿Sabes cuándo va a ser eso? Vamos a Apocalipsis 7. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Apocalipsis 7. Después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero.
vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos, amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese día no tendremos hambre, porque el Cordero estará enfrente de nosotros, dándonos de las aguas de vida eterna. Vamos a estar en la misma presencia de Jesús. Vamos a ver al Cordero de Dios, la palabra que se hizo carne. Vamos a ver aquel que hizo todas las cosas y por quien todas las cosas se sostienen y subsisten. Vamos a estar delante de Él, comiendo de su belleza, comiendo de su presencia, comiendo, escuchando audiblemente su voz, viendo físicamente su rostro, viéndolo a los ojos. Personas que han tenido experiencias, que han ido al cielo, han dicho: es que Él se puede comunicar con todos al mismo tiempo. Todos están allí y con todos está hablando, porque es Dios. A todos los mira, a todos los habla, a todos los acaricia, a todos los abraza al mismo tiempo. Estaremos en la presencia de Cristo Jesús. Estaremos viéndolo a Él, al que fue crucificado y resucitado. Vamos a ver los agujeros en sus manos, en sus pies, en su costado. Vamos a ver su sonrisa. Vamos a ver sus dientes blancos como la leche, dice la palabra. Y nos vamos a dar cuenta de que era mucho más hermoso de lo que habíamos imaginado, mucho más precioso. Vamos a ver que Él es precioso, puro, santo, gentil, humilde, el siervo de siervos. Y vamos a tardar una eternidad en conocerlo y seguir conociéndolo. Y va a ser una emoción saber que nunca tiene fin ese conocimiento de nuestro Dios. No va a haber lágrimas, no va a haber dolor. Nadie te va a echar por abajo de tu puerta tu cuenta de luz o de agua o del banco. No van a llegar las cuentas de Coppel, ni el llamado del jurado porque te quieren embargar. Nada de eso. Va a ser puro disfrutar su presencia. Mi pregunta es: ¿por qué no empezar ahora? ¿Por qué nos quedamos pensando que solamente va a ser allá con angelitos, con arpitas, ahí en nubecitas? No es así. El cielo comienza aquí en la tierra. El maná Dios lo envía desde ahora a la tierra todos los días. Las palabras de Cristo, el mensaje de Cristo, la revelación de Cristo, la vida de Cristo, 3 veces al día como Daniel, buscando su rostro, buscando oír su voz. Cuando vienen problemas, ¿qué hacía Daniel? Se pone a orar, se pone a ayunar. Es tiempo de ayunar. Las mujeres ya se propusieron ayunar. Los hombres tenemos que empezar a ayunar también, para buscar su rostro. ¿Por qué no escucho su voz?
Nunca ayunas, nunca oras, te la pasas viendo televisión o el periódico o tus libros o en la calle con tus amigos, porque también eso son palabras, también eso es la mesa de Nabucodonosor, cuando te la pasas escuchando las conversaciones del mundo. El que con lobos anda sale bien mordido. Aullar se enseña. Pero cuando andas con el remanente de Dios, cuando andas en el campamento israelita, con los que aman al Señor, el lenguaje del cielo se te empieza a pegar. Cuando andas con hombres y mujeres, yo me alegré con los que me decían, es una junta, es un grupo de personas que han decidido en su corazón. Daniel no caminaba solo, tenía a sus amigos, Misael, Azarías y el otro que siempre se me olvida. Ya lo dije, Misael, Azarías y otro más. Ananías, ok. Daniel andaba con amigos y cuando hubo problemas, los amigos y él se ponían a orar y a ayunar. Júntate con los cristianos. Júntate con los que aman al Señor. Vente a los turnos, vente a los martes al estudio de la palabra. Ve con los hermanos que van a los centros de rehabilitación a dar la palabra, o con los que van a Santa Rosa, con los que van a diferentes lugares a llevar el evangelio. Júntate. Es que tengo miedo. Dile a la persona, no me ponga a hablar, nada más póngame a escuchar y a orar. Y así empieza. Al rato vas a tener ganas de hablar. Vete con ellos, vete con nosotros. Ve con nosotros a los viajes que hacemos aquí a lugares próximos. Planea el viaje a El Salvador el próximo año. Ojalá y toda la iglesia fuera a El Salvador. Imagínense que llegáramos a Tirano, El Salvador el próximo año, toda la iglesia Puerta del Cielo. Aquí estamos. ¿Dónde voy a dormir? ¿Se imaginan toda esta bola de locos? No, pero ya andas planeando ir a Walt Disney. Nada contra Walt Disney, pero ese ratoncito no te va a salvar. Nada en contra de vacacionar, hermanos. No me malinterprete. Pero hermanos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. La tierra va a ser consumida por fuego, pero nosotros estamos invirtiendo en una Jerusalén eterna que va a bajar del cielo desposada como una novia lista para las bodas del Cordero. Hambre, necesitamos hambre. Ponte de pie, vamos a orar en esta tarde. Hambre. Cierra tus ojos. Pídele a Dios hambre. Hambre. Hambre de su palabra. Hambre de Cristo. Hambre de Cristo. Ahí donde estás, empieza a clamar a Dios y dile al Señor, pon hambre en mí, perdóname. Perdóname, Señor, si yo he estado comiendo la comida de Babilonia. Perdóname, Señor, si yo estoy con añoranza, Señor, de los pepinos, de los ajos y de las cebollas de Egipto. Señor, perdóname si yo he sido uno de esos que están saciados del mundo. Señor, tú has prometido que llegarían días en los cuales enviarías hambre y sed, no de agua ni de pan, sino de tu palabra. Señor, envía a mi vida hambre de ti, hambre de Cristo, hambre de estar en tu presencia, hambre de conocerte más y más profundamente, hambre de escuchar tu voz, hambre de ser dirigido y guiado por tu Espíritu Santo durante mi vida, Señor. Hambre y sed, Señor, de acertar en el blanco, Señor, para lo cual tú me creaste. Hambre y sed, Señor, de llegar a ser como Cristo. Hambre y sed de ser santo. Hambre y sed de tu poder. Hambre y sed de tu presencia. Hambre y sed de tu unción. Hambre y sed de la comunión del cuerpo de Cristo. Hambre de ti, Señor. Pon hambre en nuestros corazones. Hambre de conocer tu palabra. Hambre de pasar tiempos en oración sin darme cuenta de que el tiempo ha pasado tan rápidamente. Hambre de llegar a ser un adorador en espíritu y en verdad. Hambre y sed, Señor, en ser una luz en este mundo de oscuridad y de tinieblas. Hambre y sed, Señor, de llegar a ser una expresión del cielo aquí en la tierra, en donde las palabras, al escuchar mi voz,
al escuchar mi voz, Señor, escuchen a Cristo hablando con ellos, Señor. Llegar a ser bálsamo para las heridas de los que están, Señor, siendo azotados por el diablo. Llegar a ser, Señor, medicina, Señor, para los que están muriendo en las tinieblas. Padre, hambre, 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 hambre sobre puerta del cielo, de conocer más al Cristo, de conocer más a ese rey, a ese sacerdote, a ese profeta, a ese juez, a ese pastor, a ese apóstol, al Hijo de Dios. Danos hambre. Perdónanos, Señor. Perdona nuestra apatía, perdona nuestra tibieza, perdona toda mediocridad, perdona toda mundanalidad. Perdónanos y lávanos el día de hoy. Lávanos, límpianos una vez más, lávanos una vez más, purifícame y seré limpio. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Señor, límpianos de todo pecado, Señor. El pecado que detiene el hambre, el pecado que es un cáncer, el pecado que es una gangrena que carcome nuestra vida espiritual, que está destruyendo nuestra eternidad, Señor. Hay muchos aquí que aún han sentido un vivo deseo, Señor, por la comida de Egipto. Perdónanos, Señor. Limpia nuestra vida, limpia nuestra vida. Si usted necesita pedir perdón, hágalo en este momento junto conmigo. Pídale perdón al Señor por sentir un vivo deseo de la carne de Egipto. Señor, queremos apreciar ese pan del cielo que tú estás derramando cada día. Queremos apreciar, valorizar, Señor, el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz, Señor, porque es lo más precioso del universo entero, la vida de tu Hijo Jesús, nuestro Cristo. Pon hambre, pon hambre, pon hambre. Oh, Señor, pon hambre. Habla con el Señor, iglesia. Dilo, dilo. No te quedes callado. No tengas vergüenza. Yo necesito hambre. Hambre de ti. Oh, Rebeca, Rebeca. Oh, Señor. Oh, Señor, iglesia, ora con nosotros, ora con nosotros. Oh, Señor. Oh, Señor, oh, Señor, oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Señor, conviértenos a ti. Conviértenos a ti. Conviértenos a ti, Señor. Conviértenos a ti. Conviértenos a ti. Conviértenos a ti, Señor. Queremos ser verdaderos convertidos, Señor. Conviértenos a ti. Conviértenos a ti, Señor. Pon hambre. Pon hambre de Cristo. Pon hambre de tu vida, Señor. Pon asco por este mundo, por este pecado mundial que hay, Señor, por la perversión, la degradación, Señor, del mundo y del pecado, Señor. Amamos, Señor, a las personas, pero no amamos el pecado de este mundo. Queremos que sean salvos, Señor, pero pone en nosotros asco por el pecado. Produce en nuestros corazones asco por el pecado, asco, Señor, por las palabras de este mundo, por el vino de este mundo. Produce asco, Señor. Si tú no lo haces, nosotros no podremos. Señor, así como sucedió en Daniel, queremos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del príncipe de este mundo. Pues te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús.